Bueno, buenas tardes a ambos. Feliz Día del Psicólogo. Feliz día, feliz día. Hoy estamos en el programa número 56 de Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos. ¿Cómo están pasando el Día del Psicólogo? Bien, la verdad que muy bien, con muchos saluditos, muy lindo, y mientras venía para acá pensaba, ay, qué bueno que justo me toca ir el día del psicólogo, qué buena situación para festejar. Está todo pensado, está todo pensado. Sí, acá todo lo organizamos previamente, está fríamente calculado, ¿no es cierto? Ahora, con esto de los saludos, que, bueno, la presentamos, Mariano, que por acá, supuesto. bueno, ya es medio amiga de la casa, pero bueno, estamos con la licenciada Patricia Lang, que es coordinadora de la Comisión de Psicogerontología. Pero volviendo un poco al Día del Psicólogo, con los saludos yo recibí muchísimos chistes. Ah, sí, ¿no? Yo también. Y me quedaba pensando, ¿no?, en estas cosas de si todas las profesiones por ahí bromeamos tanto con nuestra actividad, ¿no? Y por ahí, coincidiendo que esta semana también fue el Día de la Salud Mental, tendrá que ver con esto de la salud mental, porque poder hacer humor con situaciones laborales, con situaciones que muchas veces son traumáticas, me parece que nos acerca a la salud mental. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que sí, siempre y cuando no se construya algún prejuicio, ¿no? Como los abogados son chamulleros, ¿no? Digamos, uno puede bromear en torno al abogado, yo tengo amigos abogados, pero de ahí, digamos, a que se construya algún prejuicio en torno a que ser abogado implica ser un chamullero, me parece que no. A ver, no me va. parece que quizás los prejuicios están en casi todas las profesiones. Sí. Y que quizás la broma sea una forma de desarmar el prejuicio, ¿no? Está bueno. Me parece a mí, así. pero me parece como que incluso cuando nosotros bromeamos sobre esto, sobre los abogados chamulleros, me parece que de alguna forma comienzan a bordearse, a ser menos chamulleros, ¿no? Bien, está bueno. Así que me parece que bueno, que está muy bueno. Una forma de construir esos prejuicios desde otro lugar. Claro, es Me una encantó. forma quizás bueno, como sí. de librinizar algo, ¿no? Digamos, como de sublimar algo, mejor dicho. A mí me pareció muy divertido, muy lindo, muy divertido un chiste que me mandaron, una imagen que eran todos chicos con cada uno distintas profesiones, todas las profesiones tradicionales, caminando con guardapolvos como muy derechitos. Y el psicólogo agarrado en una baranda, patas para arriba, ¿no? Entonces digo, bueno, pero en definitiva, digamos, la tarea del psicólogo tiene que ver con otra posición, porque en esa posición tiene otra mirada, claro, de otras cosas, tiene otro punto bueno. de vista, ¿no? Y digo, bueno, la verdad que miramos las cosas diferentes. Porque a la hora de tener un paciente enfrente, la propuesta es poderlo mirar desde otro lugar. Sí. Y uno puede también aprender a adquirir, me parece, esa otra mirada, no necesariamente hay que nacer con eso, ¿no? No, claro, como en todo. Yo era de los que iba medio en la filita, no te voy a decir que no. Sí, bueno, igual que alguien vaya a la filita no quiere decir que no tenga otra mirada tampoco, ¿no? Digamos, Bueno, pero que pueda tener la flexibilidad, claro, porque en realidad se requiere eso, ¿no? O sea, si miramos siempre patas para arriba, vamos en contra del mundo. Pero sí, vamos a mirar el cielo. Bueno, así que bueno, esperemos que bueno, hoy tengamos un espléndido programa como siempre, festejando, bueno, hagamos honor a nuestra profesión. Exacto. Profesión desde que uno, se egresa hasta que uno tal vez es un adulto mayor, ¿no? Claro. Vos sabés que cuando venía para acá pensaba, ¿no? Yo me recibí muy temprano, a los 23 años, y por ahí pensaba, ¿qué será para mí no ser psicólogo, ¿no? Porque por ahí, digamos, casi te diría que la mayor parte de los recuerdos que tengo de juventud y bueno, y hasta ahora, tienen que ver con ser psicólogo, Mira. ¿no? Así que bueno. Y no sos de las personas que tienen y si no hubiese sido psicóloga, hubiese hecho esto otro. No, quizás muchas veces pensé en adicionar, no más que en cambiar, ¿no? Por ejemplo, Bueno, si se puede decir. escritora, pintora, qué sé yo, filósofa. Bueno, de algún modo también sos comunicadora. Sí, y lo fuiste y sos, ¿no? Bueno, así que hoy estamos de pleno festejo. Así es. Bueno. Patricia, ¿cuándo arranca uno a llamarse adulto mayor, no? Porque, cambiaron un poco las cosas. Cambiaron un poco las cosas. ¿No?
Puntualmente, si se habla por convención, se plantea, esto fue una gran discusión en quienes pusieron la edad, porque hay quienes decían, por ejemplo, gente de África decía, no, adulto mayor es a los 35 años, y en los países desarrollados decían, no, es a los 70. Entonces, ahí, por convención, se acordó y se puso como la edad de 60 años. Universal. Universal. Se acordó como edad de 60 años como un parámetro, ¿no? Porque bueno, tampoco podemos perder de vista que cada entorno y cada cultura tiene sus propias características, y en el adulto mayor especialmente los atraviesa en realidad a lo largo de toda la vida, pero si marcásemos cuestiones comunes, hay más diferencias entre las personas mayores que entre los niños de la misma edad. Entonces, esta cuestión cultural y toda la cuestión que hace a lo socioeconómico, digamos, tiene que ver un poco con esto, digamos, no es lo mismo envejecer en Ciudad de Buenos Aires que en lugares urbanos. Y tengo una pregunta. En lugares rurales, perdón. Porque primero te voy a contar algo que conocí y después te hago una pregunta. Cuando visité Potosí, en Bolivia, una ciudad, un pueblo minero, ahí, bueno, nos contaban que uno arrancaba a trabajar desde muy chico, ¿no? Y que a los 14 años ya estaban formando tal vez una familia y que la expectativa de vida era unos 30 y pico de años. Entonces me pregunto si pueden existir o si podríamos hablar de poblaciones donde de pronto el ser adulto mayor no existe, donde tal vez se pasa en una sociedad con las características de Potosí mineras de un lugar de adulto hacia, digamos, el fin de la vida, digamos, ¿no? Salteándose tal vez lo que significa o lo que sucede en esa etapa que podemos llamar adulto mayor. Y estoy pensando, porque en realidad cuando hablamos de adulto mayor tiene que ver también con el declive fisiológico del organismo. El declive fisiológico, el declive normal, que tiene que ver con los años. Habría que ver si en esas personas, digamos, qué está pasando fisiológicamente también en su organismo, ¿no? No solo en la cultura, sino desde lo individual, digamos, porque podemos pensar incluso cuando hablamos de la asistencia gerontológica, no necesariamente tiene que tener 60 años para hablar de asistencia gerontológica. Puede requerir una asistencia gerontológica alguien de 40 años y puede no requerirla alguien de 70. Digamos, este abordaje integral viendo, digamos, todas las cuestiones que lo atraviesan. Por eso habría que ver estas personas en Potosí cómo llegan a los 40 años y a lo mejor en ese contexto hay, digamos, un declive o tiene que ver solamente con lo antropológico. Sí, no, de seguro que con problemas de la vía respiratoria, todo el sistema respiratorio. Pero puntualmente como secundarias al espacio, al lugar que viven y al tipo de tarea. Sí, sí, totalmente. De hecho, uno iba por la calle y lo que más veía era carteles de dentistas, ¿no? Y bueno, y lo que eran más médicos, ¿no? Por estos dos problemas, ¿no? Más que se dan como en la dentadura y en lo que es las vías respiratorias. Pero bueno, nada, se me ocurrió. No, pero es interesante para pensarlo, digo, ¿no? Claro. Me parece que es muy interesante para pensarlo ahí como cuál es el abordaje, porque por otro lado se encuentran con familias y ahí tienen hijos pequeños todavía o no, de mediana edad, o no mediana edad, adolescentes. Sí. Digamos, en un contexto de una familia de edad media, de todas formas. Claro, o sea, la situación general no corresponde socialmente a la vida de un adulto mayor. Claro, ¿no? Es diferente. Bueno, igual yo pensaba, por lo que vos contabas, que si a los 14 años ya comienzan a armar familia, probablemente a los 28 o 30 años la gente ya sería abuela. Claro. ¿no? Digamos, entonces, por ahí el ciclo de la vida estaría como acelerado o adelantado, digamos, y no creo que en este contexto hubiese mucha cobertura para un abordaje al adulto mayor, aunque seguramente a los 35 capaz que ya sean mayores en ese lugar. Claro, ¿no? claro.
Claro. Lo cierto es que todas estas cuestiones en relación a la problemática del adulto mayor empiezan a aparecer con la mayor población, la mayor supervivencia. Digamos, cuando mundialmente nos encontramos con que hay cada vez más personas mayores y va a seguir en aumento. El otro día, reunida con la directora de Políticas Públicas de Vicente López, me decía que en Vicente López el 23% de la población es adulto mayor. O sea, es un porcentaje muy alto. Entonces, esto requiere, digamos, que nos ocupemos del tema. Pero, digo, empiezan a surgir interrogantes y empiezan a surgir nuevos planteos y ¿qué hacemos? A partir de la mayor supervivencia, digamos, porque morir a los 30 o 40 años es algo que ya pasaba en el siglo anterior, y más también. Digamos. Pero bueno. Sí, no solo por ahí aumenta la expectativa de vida, sino también la cantidad de personas que llegan a esa expectativa de vida, ¿no? Gracias a, digamos, ciertas políticas de salud también, ¿no? Entonces el tema es cómo vivir, cómo atravesarlo, digamos, porque un poco lo que yo le suelo decir a los pacientes, digamos, hoy en día personas de 80 años es frecuente encontrarse y de 100 años también. Entonces el punto es no solo llegar, sino cómo llegar. Cómo llegar, y en este punto está lo que se llama envejecimiento activo, que lo que se ha visto, digamos, y acá tiene que ver con la actividad puntualmente, pero no cualquier actividad, porque si decimos, bueno, todo el mundo tiene que estar activo y hacer cosas. El punto, y eso no necesariamente tiene que ver con la calidad de vida, digamos, que extender la edad jubilatoria hasta edades avanzadas es relativo, digamos, porque una cosa, como hablábamos, en función de lo regional, una persona en Capital Federal de 70 años que pueda estar todavía trabajando, a zonas más rurales, llegar a los 70 años a veces les cuesta mucho. Entonces, extender la jubilación a veces a edades más avanzadas tiene que ver con un poco, está como en discusión en algunas temáticas, y la Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores, sancionada en enero de este año por la OEA, plantea que el adulto mayor debe tener el derecho de poder elegir cuándo jubilarse, digamos, si extender o no la jubilación, por ejemplo. Porque, bueno, esta es una temática, hay quienes a la edad jubilatoria diciendo, bueno, no, yo quiero seguir trabajando, y se ha visto que el seguir en actividad favorece el cerebro, favorece a una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Pero, ¿qué hacer? Esto tiene que ver con cómo cada uno lo significa para vivir con calidad. Claro, qué hacer, y también los ritmos, ¿no? Porque probablemente una persona de 70 años que está trabajando quizás no por ahí no puede cumplir las 8 horas de trabajo, las 10 horas de trabajo, o no quiera hacerlo. O no quiera, claro. Claro. Entonces, en este sentido, hace unos años se hablaba en oposición a la teoría de la actividad, la teoría de la desvinculación, en donde se dice, bueno, la persona mayor cuando llega a una determinada edad ya no tiene ganas de seguir activo socialmente, necesita aislarse, ya naturalmente es esperable que tenga ganas de estar solo, de reducir su actividad, y en algún punto, digamos, esto sigue, si bien no es una teoría actual, sigue como prejuicio social. Se llega, bueno, no, pero tiene esto de que, bueno, ya tiene 80 años, por algo no está tan activo, pues si ya es grande, no tiene ganas de hacer tantas cosas, y a lo mejor es verdad que no tiene, pero a lo mejor, digamos, lo que se le ofrece, lo que tiene al alcance no le interesa, no es que no tiene ganas. Entonces la actividad tiene que ver con qué hacer en función de significarlo, esto desde lo personal como un valor, y a lo mejor la elección es quedarse en su casa y ocuparse de sus nietos o ocuparse de las tareas de la casa, si a ese momento por ahí no lo hizo, o sí, pero para ello es un valor esto. Y hay quienes eligen hacer otras cosas, pero sí es importante mantenerse activo. Es activo en función de lo que para cada uno signifique le sea placentero. Pero esto se ve que tiene una repercusión importante desde lo cognitivo también. Claro, y te escuchaba y decía, bueno, qué importante sería
en llegar a, digamos, a un estilo de vida como adulto mayor, donde uno a lo largo de la vida haya podido desplegar la subjetividad, ¿no? En la diversidad de intereses, en la autonomía, en el poder manejarse solo, en el tomar decisiones, bueno, ¿no? La Convención Interamericana, si bien los derechos de los adultos mayores estaban contemplados en los derechos humanos, en general no era específico dirigido a adultos mayores. Ahora, bueno, esta convención apunta a lo específico, pero particularmente destaca 3 derechos específicamente. Uno tiene que ver con la autonomía, la participación y la integración comunitaria como derechos de los adultos mayores. Y esto es muy importante y es muy amplio también, porque autonomía, digamos, es un concepto muy amplio en relación a no solo a poder manejarse en la casa o tener desde lo funcional, sino también en función de las elecciones. Digamos, cuándo quiero o no vivir en mi casa, en una institución, y no, pero esto un poco lo que decías, Mariano, también tiene que ver con como para ir pensando en función de cómo uno planifica el vivir y el envejecer. El vivir y el envejecer, y si pudiésemos anticiparnos en esto y poder proyectar, seguramente se evitarían muchos conflictos, sobre todo entre padres e hijos. Hace unos días estuve en una charla fundamentalmente en relación a esta temática que daba la doctora Isolina Dadove, que es abogada y ahora acaba de crear la cátedra especialmente de Derecho a la Vejez en la UBA. Integró la comitiva de Argentina para la construcción de esta convención, y dio una charla en el Colegio de Escribanos de Buenos Aires en relación a los derechos personalísimos. A los escribanos particularmente es una temática que les interesa especialmente por el tema de, no solo de sucesiones que ya venían haciendo, sino el tema de cómo querer vivir y las decisiones anticipadas, un poco todo esto, y una temática un punto de discusión que surgió, que a mí me dejó pensando, tiene que ver con esto de qué sucede, ¿no? Los escribanos, la revocación a veces de decisiones que se toman en un determinado momento por escribano, y después esto genera conflictos futuros. Planteaban, por ejemplo, personas que a los 50 años tenían X propiedades y decidían, digamos, dejárselas a los hijos como para estar tranquilos y que sus hijos estén tranquilos, digamos, ya organizar la herencia. El tema es que los escribanos veían que cuando estas personas llegaban a como una expectativa de vida mucho mayor, había personas que necesitaban económicamente, pero ya no tenían el recurso. Entonces se genera un problema familiar, porque esa casa o eso que ya les donó, porque ya se los donó, sus hijos y su familia ya están haciendo uso de esto, y el adulto mayor se queda sin capital económico para hacer frente a situaciones, por ejemplo, de salud. Y ahí empiezan a surgir situaciones de conflicto familiar que los escribanos decían, si no lo hubiesen donado a los 50 años y hubiesen esperado, esta situación de conflicto no hubiese surgido. Esto, como a mí me dejó pensando. A mí también me deja pensando, y quería preguntarte si vos pensás que las dificultades entre el adulto muy mayor y el hijo, que también comienza a ser medianamente mayor, digamos, porque no son hijos adolescentes en general, podrá tener que ver solamente con estos temas cuasi económicos. Acá particularmente se hablaba puntualmente de esto porque tenía que ver con la firma o no. Seguramente, digamos, que lo que uno ve, sobre todo en etapas finales de la vida y estos conflictos que surgen, no tienen que ver directamente con lo económico, sino tienen que ver con toda una historia de vida.
con toda una historia de vida, digamos, esto lo vemos nosotros desde nuestra profesión, ¿no? Digamos, esto de poder mirar desde distintos lugares. Los escribanos veían esta parte. Claro, yo pensaba si en realidad estas cuestiones económicas no son consecuencias de las otras cuestiones, ¿no? Digamos, por ahí, digamos, si están mejor resueltas las cuestiones vinculares. Sí, por un lado, seguramente, digamos, esto tiene que ver con toda una historia. Pero por otro lado, hay cuestiones concretas que además de tener, aunque se tuviese una buena relación, hay situaciones de salud o de enfermedad y de asistencia que se requiere concretamente el recurso económico y esto a veces suele ser una limitación para las familias, por mejor relación que haya. Y sobre todo para los... Y diría yo que sobre todo para los hijos, porque justamente los hijos quisieran poder responder de otra manera y a veces la situación económica los limita y a veces las decisiones, por ejemplo, de institucionalización no tiene que ver con un deseo o con lo que quisieran hacer y a veces sí con una decisión económica en el sentido de que no pueden hacerse cargo del cuidado porque implicaría estructurar una asistencia domiciliaria que es más costosa a veces que la institucionalización. Entonces, y hacerse cargo en lo concreto, en el día a día del adulto mayor dependiente implica que dejar un trabajo, por ejemplo, para alguno de los hijos. Entonces, la verdad que se genera, digamos, sin duda, toda la historia y cómo se atraviesa tiene que ver con las relaciones afectivas a lo largo de la vida. Pero aún así, el momento concreto, digamos, la verdad que se necesita recursos porque a la cuidadora hay que pagarla. Entonces, lo que ellos planteaban en el Colegio de Escribanos es ¿por qué no pensar? Puntualmente la doctora Dadove decía, la sucesión es sabia, porque si se hace en tiempo y forma, también es una forma de duelar a quien haya fallecido y haya dado como producto la sucesión, ¿no? Esto lo planteaba, pero también en función de los tiempos en que se presenta. Entonces, lo que ellos decían que cuando se adelanta, esto por una decisión, digamos, se están como alterando ciclos, planteaban. Digamos, todo esto a mí me dejó pensando, yo no tengo la respuesta en relación a esto, me dejó, lo comparto en estos términos, me dejó interrogantes como para... A nosotros también, me parece que, no sé, Mariana, pero me parece que comienza a abrirse un abanico de cuestiones realmente interesantes, ¿no? Porque, bueno, no sé qué sería una sucesión sabia por el otro lado, esperar la muerte del otro. Por el otro lado, muchas veces aún estando los elementos físicos, una casa, y es probable que, bueno, que alguien necesite un efectivo como para, bueno, solventar algunas cuestiones, hay un problema financiero. Entonces, la verdad que no... Sí, me parece que es interesante lo que se habrá planteado y me parece muy piola que se comiencen a plantear estos temas, pero a veces daría la impresión de que son temas que al menos por ahora no tendrán resolución. Yo creo que está el interrogante. Ahora se están planteando y se van a seguir planteando un montón de cosas que van surgiendo porque son nuevas. Son nuevas porque esta realidad es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, que ocurre pensando en la historia y que ocurre pensando en el futuro, porque tampoco se va a volver a dar esta transición demográfica, porque ahora también las maternidades son más tardes, con lo cual ver, como vemos ahora, estas 5 generaciones convivientes, tampoco futuro va a ocurrir, digamos. Porque ya, digamos, se van achicando.
Y otro tema que me parece que no es un tema menor es el tema de la inclusión laboral de las mujeres, que muchas veces antes eran las cuidadoras por naturaleza de las abuelas o de las bisabuelas. Claro, bueno, es otro tema en relación a los cuidados del adulto mayor, porque justamente por lo general hay más cuidadoras que cuidadores y en una familia generalmente es la hija mujer la que se suele hacer cargo del cuidado, sobre todo el cuidado físico, porque a lo mejor generalmente los hijos o los integrantes masculinos de la familia se hacen como más cargo de lo económico, tal vez. O los traslados. Claro, o los traslados, exacto. Pero lo que hace a lo doméstico, digamos, se ocupa más la mujer en general. Y esto, hoy en día la mujer está inserta en el mercado laboral, con lo cual ahí aparece como una encrucijada también, ¿no? O menos disponibilidad de tiempo, claro, sí. Sí. Bueno, yo he visto casos donde ante este panorama, los que ya empiezan a colaborar, no solo las mujeres, sino sus maridos y hasta también los nietos, ¿no? Todos participan de algún modo en esto de cuidar y de acompañar a los abuelos. Eso es genial. Sí, digamos, sí. Esto es muy lindo cuando ya hay otra red, porque ahí, digamos, el conflicto aparece cuando hay en una familia un solo cuidador. Pero cuando hay como lazos afectivos que permiten hacerse cargo desde otro lugar y acompañar y compartir desde lo intergeneracional, la verdad que ya empieza a circular como otras cuestiones que tienen que ver con lo intergeneracional, con otros valores, digamos, porque si estamos hablando, digamos, que hay nietos que se están haciendo en alguna medida acompañando o haciendo, no necesariamente cargo, pero o sí desde el lugar que lo sienten, ya hay otro valor al lugar del abuelo, ¿no? Sí, pensaba también, hasta por experiencia propia, ¿no? Cómo de pronto la escucha o el acompañamiento de un nieto, cómo puede ser muy diferente a la escucha o el acompañamiento del hijo de ese abuelo, ¿no? De la hija de ese abuelo, ¿no? Ya mamá me tiene un poco, ¿no? Cansado y está el nieto ahí para poner tal vez un poco de paciencia u otra escucha. Sí, ¿no? Seguramente, porque bueno, por ahí la relación es diferente de movida, ¿no? Sí. Claro. ¿Sabes qué pensaba, Patricia? En esto de, bueno, cuánta gente sola está sin ningún tipo de red. Ahora que ustedes hablan de la red, ¿no? Digamos, gente que, bueno, que no tiene familia o que, bueno, no se ha podido casar, no ha tenido hijos, que no tiene, bueno, muchos extranjeros que están. ¿Qué se puede hacer con esto, no? En esto de lo sustentable, el Estado, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí volvemos a qué hizo esta persona sola a lo largo de su vida, ¿no? Porque por ahí es una persona sola que siempre estuvo sola y, digamos, se manejó con cierta independencia y pudo armar una red. Pero también aparece la soledad en las personas mayores cuando van falleciendo sus amigos, sus pares. Esto suele ser muy angustiante también, porque empiezan, digamos, ya los que compartían desde otro lugar, aunque haya hijos, nietos, es otro espacio sin pares, digamos. Claro. Y esto suele ser vivido con mucha tristeza. Si bien saben que, bueno, que es parte de la vida, también sabemos, digamos, que la muerte también remite lo propio, con lo cual también dice, bueno, a ver, ¿cuándo me tocará a mí? Porque, a ver, si éramos 5 amigos, estoy yo solo, o, a ver, somos 2, a ver a quién nos toca. Yo conocí a una familia de 7 hermanos mayores, que cuando se fueron muriendo, ellos decían, a ver, ¿y ahora quién le tocará? ¿Quién es el que sigue?
Entonces, y tenían una foto de la madre con los 7 hermanos alrededor, e iban tildando a ver a quién le tocaba. Hablando de tomarse las cosas con humor, Susana. Claro, sí, pareciera, no Sí, pensaba sí. bueno, los chistes de los presos que están tildando los días, ¿no? Claro, pero Uno bueno, para salir y otro también para... la vejez creo que tienen y cuando se va atravesando el envejecimiento, el poder ver toda esta temática desde otro lugar, ¿no? Y poderse, cuando uno los escucha, también poderse reír con ellos y aún de sí mismo, ¿no? Porque esto es, el otro día estaba en un colectivo y un señor pasa la tarjeta, sube y un señor mayor sigue de largo. Entonces el chofer le dice, señor, usted no, la máquina no le cobró. Entonces vuelve y le dice, ¿sabe qué pasa? Me debe conocer. Y siguió de largo. Digo, este humor, digamos, que era una persona bastante mayor, pero digo, porque nos podemos quedar con que es una persona mayor y como es viejo no sabe poner la tarjeta, o en que volvió y sin embargo, digamos, tiene como esta otra cosa de que, bueno, no le habrá cobrado, no se habrá registrado el cobro, pero... Se rescató de la falla, ¿no? Qué interesante. Y frente a todo este panorama del cual venís hablando, del envejecimiento, de los adultos mayores, ¿qué se replantea ante esta nueva ley, ¿no?, de la cual hablabas? Y también sí, te invitamos un poco a contarnos acerca de qué se trata. Bueno, hasta hoy es ley nacional, la ley 27360, que salió el año pasado, fue la adhesión, tuvo media sanción, y este año, en junio, salió como ley. Y a lo que invita es, bueno, específicamente, que tiene que ver con los derechos de los adultos mayores, derechos que ya estaban contemplados por otras leyes, como derechos de las personas, de los seres humanos, puntualmente desde el Código Civil y Código comercial, pero no hacía especificación a las personas mayores. Hablaba en general, digamos, de los niños, de las mujeres, pero no puntualmente de las personas mayores. Esta ley lo que permite es dar como especificación en las necesidades de los adultos mayores. Entonces, y en esto se destacan los derechos, bueno, que ya estaban, y otros derechos como los que hablábamos hace un ratito, a la autonomía, a la participación y a la integración social, que son nuevos, que se destacan como diferentes. Y una de las cosas que puntualmente es interesante, por ejemplo, el tema de la autonomía, esto de cuando el consentimiento para ingresar a una institución geriátrica, por ejemplo, que debe estar informado absolutamente de todo lo que en el caso de una cirugía o una internación, digamos, el adulto mayor debe firmar, no el hijo, por ejemplo, que esto sucedía antes. A él se le debe informar, digamos, el tema de, tiene derecho a conocer acerca de cualquier tipo de enfermedad que esté padeciendo. Bueno, el tema de la integración, la participación política es otro punto que contempla esta convención. Esto también es otra cosa que creo que va a haber que rever, porque se contradice con que no es obligatorio votar después de los 70 años, pero acá habla puntualmente de la participación política de las personas mayores, digamos, el derecho a la participación política. Y bueno, y esto en función de la mayor población de adultos mayores, la verdad que va surgiendo como una necesidad, así que... Vos hace un rato hablabas de la ley, de la convención y también del Estado como Estado parte. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata esto? Claro, porque
La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Adultos Mayores surge por asamblea ante la Organización de los Estados Americanos y la integran los países de Latinoamérica, entre ellos Argentina. Fue una delegación argentina quienes integraron para armar integraron el comité que armó esta convención. ¿El comité es interdisciplinario? Es interdisciplinario e internacional. Sí, hay médicos, abogados y de distintas disciplinas. Estado parte significa, digamos, que la Argentina fue parte del armado de la convención y adhiere a esto. Nosotros actualmente está presentado y salió como ley nacional, pero para que fehacientemente seamos Estado parte y así se nos tome, digamos, requiere que una vez que está la ley, se eleva a Poder Ejecutivo y por decreto el presidente presenta ante el OEA esta adhesión. Esto lleva como unos tiempos procesales, unos tiempos judiciales, hasta que finalmente se presenta, y creo que son 90 días en donde ya se reconoce como que Argentina pertenece y pertenece a esta convención y que adhiere, y que se podrían hacer reclamos internacionales de derechos que han sido vulnerados desde situaciones individuales, por ejemplo. Hoy en día, digamos, es una guía desde lo nacional, en donde jueces y fiscales se basan cuando hay vulneración de derechos individuales. Pero hasta hoy es ley nacional. Cuando esto se eleve, ya se van a poder hacer reclamos a organismos internacionales. Una pregunta, ¿vos tenés idea si este modelo iberoamericano también se repite en otros lados, en Europa, por ejemplo? O, digamos, si esto lo estamos haciendo basándonos en algún modelo, porque yo pensaba que en Europa la tercera edad o a partir de los 60 años tiene una consideración probablemente bastante diferente a la nuestra. Digamos. Sí, no sé cómo en Europa no se intuyo que debería haber, porque además son países que han envejecido más tempranamente, pero no conozco, no conozco, pero podríamos pensar que tiene... Seguramente. Sí, que tiene que haber, que digamos, por la historia. Claro, esta iniciativa seguramente debe tener algún correlato en otro lado. Sí, también, claro, pero digo, además... Digamos, son los países europeos que tienen como otra mayor historia de envejecimiento. Entonces, lo que hoy a nosotros nos está apareciendo y nos estamos preguntando, ellos ya se lo vienen preguntando casi desde fines del siglo XX. Por lo menos. Entonces... ya hay cuestiones que van teniendo que responder más rápidamente. ¿Tenemos algún tipo de estadística de cuántos adultos mayores hay? ¿En qué estado está esto que vos en algunos momentos hablabas sobre la calidad y no la cantidad, ¿no? Digamos, esto de envejecer bien. Porque esto quizás una curiosidad personal, ¿no? Digamos, vos hablabas de gente de 80, 90, de 100 años, y sé en relación a otras épocas, al menos a simple vista, ¿no? Que hay gente muchísimo mayor que en otra época. Pero la verdad que no sé si estadísticamente se sabe cuántos realmente llegan con una buena calidad de vida, cuántos están en una calidad de vida... Sí, yo ahora no lo tengo exactamente fresco porque la UCA sacó recientemente, la UCA se ocupa en los baremos, hace los baremos y puntualmente
sacó hace muy poquito, publicó los últimos en relación a la actividad, la calidad de vida y sí, estadísticamente eso está medido. Está medido porque además es un requerimiento fundamental para las políticas públicas, para ver, bueno, en función de esto cómo respondemos. Por eso esto que me hablaban en Vicente López, del 23% de la población que es adulto mayor, y dentro de estos el 9% mayores de 80 años, es un porcentaje alto en donde la verdad que se requiere una respuesta casi urgente. Casi urgente, y por eso nosotros desde un poco, cuando yo hoy pensaba un poco en relación a la organización de la jornada próxima que estamos planificando, el 20 de octubre, de 16 a el viernes 19, que viene. El viernes que viene, pensar que bueno, que tiene que ver un poco con transmitir y dar a conocer esta convención. También pensaba que cuando empezó a gestarse la comisión, una de las cosas que nos mantiene como eje es difundir la especialización y la capacitación de profesionales en el área de psicogerontología, pero también empoderar a los adultos mayores a la hora de elegir un profesional. No solo psicólogos, sino de lo que requiera a la asistencia, ¿no? Y pensaba que en este contexto los derechos es algo fundamental que todos debemos conocer. Quienes trabajamos con adultos mayores, que lo deben conocer ellos fundamentalmente, digamos, para llevarlos a la práctica, y también nosotros para respetarlos y habilitar situaciones. Y yo creo que en este contexto también hay como derechos y obligaciones por parte de los adultos mayores, ¿no? ¿Cuáles serían las obligaciones? Yo creo que esto también de ofrecerse como modelos. Ajá. Yo creo que los adultos mayores deben ofrecerse como modelos ante generaciones más jóvenes. Creo que esto es lo que de alguna manera va a ir cambiando la mirada de la vejez, digamos, la responsabilidad por generaciones menores no termina, digamos, cuando nuestros hijos crecen. Creo que debe haber una obligación social en donde desde la propia imagen del adulto mayor poder transmitir esto a otras generaciones, y no tiene que ver necesariamente con lo que se diga, ¿no? Digamos, sino con la imagen y cómo vive el adulto mayor en este sentido. Nadie quiere llegar a viejo si el modelo que tenemos enfrente no nos aporta aspectos positivos de la vida. Entonces creo que en ese sentido tenemos que pensar no solo en la crítica, que seguramente hay muchas cosas por hacer, sino también en concretamente, digamos, cuánto se puede hacer desde cada uno desde su lugar, digamos, desde el que toque, desde lo profesional y desde lo personal. Sí, te escuchaba y pensaba cómo, digamos, así como en los jóvenes puede impactar negativamente una visión de futuro, como un futuro donde, digamos, captura, que no permite, que se presenta difícil, donde el hacer es cada vez más complicado, donde las condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. También imagino que qué fuerte impacto puede llegar a tener en el adulto mayor también una visión de un envejecimiento como también empobrecido desde el punto de vista de las políticas, ¿no? Y de las repercusiones que puede tener también en el adulto. ¿Vos decís, a ver? No, pensaba en eso, ¿no? Como si en los jóvenes, si en los jóvenes impacta negativamente visualizar un futuro, ¿no? Complicado, difícil, como también debe impactar negativamente en el adulto mayor, digamos, visualizar un envejecimiento también complicado, con políticas que no acompañen, ¿no? Entonces, como que también pensaba preguntarte, ¿no?
en aquellos adultos mayores que ya están envejeciendo, por ejemplo, con alguna demencia y donde ya sus hijos tienen que empezar a tomar decisiones, qué difícil me imagino esa transición también por parte de la familia de decidir, bueno, cuándo mi papá, cuando este adulto mayor va a necesitar pasar a un geriátrico, por ejemplo, ¿no? Y digamos, cómo... Si te ocurre, ¿cómo podríamos también, digamos, qué sugerirías también a las familias, a los familiares, como para al momento de tomar esa decisión, digamos, qué parámetros, qué variables deberían tener en cuenta para decidir, bueno, sí, es hora de que pase a un geriátrico, es hora de que decidamos dar este paso para preservarlo, por ejemplo? Sí. El paso al geriátrico no es un paso obligado. Digamos, depende de las posibilidades de cuidado en el domicilio. Fundamentalmente lo que más desencadena el paso a la institución tiene que ver con la dificultad en el cuidado, justamente. Fundamentalmente la dificultad en el cuidado depende del caso, la dificultad en la movilización concreta para la higiene personal o a veces en trastornos cognitivos avanzados con trastornos de conducta. Digamos, en definitiva, tiene que ver con el cuidado. Cuando no se puede armar en la casa, ya sea por la estructura de la casa o por otras cuestiones, un equipo o personas que puedan hacerse cargo eficientemente del cuidado. Y bueno, ahí tal vez la mejor opción sea la institucionalización. Lo ideal, digamos, que la institucionalización no sea compulsiva, ni llevar a la persona engañada, digamos, sea dentro de lo posible, digamos, dialogado, paulatino y acompañado. Es lo que se ve que cuando las internaciones o la institucionalización es compulsiva, hay mayor dificultad para la adaptación y en muchos casos hay un alto porcentaje de fallecimiento a los 6 meses. Esto no sucede cuando hay una institucionalización paulatina o que comparte el adulto mayor. Cuando esto se le empieza, por empezar, cuando hablando de la planificación del envejecimiento, cuando en alguna medida esto fue conversado, fue hablado, fue parte de lo que el adulto mayor podría pensar que ante situación X podría ser la mejor opción la institucionalización o elegida por él concretamente, hay mejor adaptación. Hay mejor adaptación y ahí la calidad de vida también es diferente. Claro, creo que en algún momento quizás lo hablamos, Patricia, de esto, pero yo cuando se habla de la institucionalización muchas veces se plantea en las últimas instancias, cuando ya es requerimiento, muchos cuidadores o porque hay una cuestión de dependencia. Pero yo creo que te había comentado en algún momento que había visto otros tipos de institucionalizaciones que eran como tipo hospital de día, pero donde en realidad donde la persona todavía está bien o digamos bastante bien, donde por ahí esta cuestión de favorecerse todas las cuestiones sociales con los pares. Vos habías comentado esto de 5 amigos se mueren 4, la persona le cuesta más relacionarse con otro, está mucho tiempo en la casa, el vecino se murió, no puede trasladarse tanto. Y estas instituciones no serían una alternativa, digamos, que cumplir horarios y volver a la casa. Sí, claro, sí. Los hospitales de día es una es muy buena alternativa. Además, de hecho, decían que en Vicente López se está ampliando el geriátrico municipal y lo que van a hacer es un hospital de día adelante. O sea, va a quedar el hospital con internación un poquito más atrás y más hacia la calle el hospital de día, pensando justamente en estas personas que están a medio camino, ¿no? Que no, por ahí estando en la casa, se complica el cuidado, la familia trabaja y
por un lado en cuanto a lo que es el cuidado especialmente, y por otro lado en la necesidad de estimulación, digamos, y poder compartir con pares. Entonces, sí, los hospitales de día es como una muy buena opción, ya sea de turno completo o de medio turno, incluso los talleres. Igual de esta zona, creo que Vicente López también, San Fernando, la verdad que no lo sé, pero San Isidro puntualmente tiene muchas actividades para la tercera edad. Incluso tiene centros recreativos, sí, donde, bueno, por ahí me parece que están como favoreciendo muchas cuestiones que tienen que ver con esto de lo social, bueno, lo cultural, ¿no? Con la actividad y mantenerse activo, haciendo produciendo aquellas cosas que los hacen felices o los hacen sentirse bien. Sí, claro. En San Isidro puntualmente está el centro recreativo, puntualmente acá en el Bajo, y ahí hay como actividades que los adultos mayores disfrutan muchísimo, la pasan bien, se divierten. Y esto me parece que es muy importante, ¿no? Para la calidad de vida. No, porque yo pensaba mucho en esto de lo social, ¿no? Digamos, si bien más allá de las jubilaciones, que sí o que no, si se trabaja más o no, el tema de lo social que se va perdiendo, porque bueno, se va perdiendo, bueno, amigos, se va perdiendo espacios, ¿no? Digamos, los hijos, bueno, comienzan a tener sus sí, actividades, claro. ¿no? Entonces, por ahí quizás favorecer de esto, de alguna forma, ayude a un envejecimiento sí, más saludable. Sí, y de esa forma se ofrece también alternativas de pertenencia, ¿no? Uh-huh. De pertenencia entre pares. Y realmente la pasan bien, incluso es la posibilidad de poder hacer cosas que por ahí hasta ese momento no habían surgido, no habían tenido la oportunidad, no se habían animado, ya sea teatro, baile, digamos, no solo, además hay actividades como cursos de idiomas y digamos, para todos los gustos en función también de la historia. Ahí tiene participación Mariano, porque Mariano, que está en el tema de orientación vocacional, bueno, sí, es volver a elegir algo, ¿no? Esto de lo que quedaba como asignatura pendiente. Sí, la semana pasada, gracias Mariano por la invitación en la jornada pasada, la verdad que fue muy interesante en esto de poder proyectar como la propia vida, ¿no? Para poder la planificación como empieza desde edades como muy avanzadas, muy pequeñas, ¿no? A mí me resultó muy interesante la propuesta, sobre todo dije, bueno, habrá orientación vocacional e invitan a psicogerontología, digamos, porque esto ya es como un planteo diferente, digamos, porque pensamos la orientación, o sea, a mí estas cosas como que me ayudan como a abrir la cabeza, porque diciendo, bueno, la orientación vocacional la pensamos como desde lo tradicional, el chico que está por terminar el secundario. Sí, muy ligado a la carrera, y me parece que es importante como ampliar el concepto a todo lo que tenga que ver con el hacer y con el ser a lo largo de la vida, ¿no? ¿No? Y la verdad que surgieron como cuestiones como muy interesantes en las posibilidades de elección, no solo desde lo que creemos que es como la norma en la elección, sino en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea en integración escolar, en discapacidad, y que vemos que en realidad la posibilidad de elección es posible independientemente de las circunstancias. Esto me parece como... Sí, el valor, decíamos, también de la subjetividad, de dar lugar al deseo, ¿no? Fueron como muchos planteos que surgieron en esa mesa de diálogo. Sí, fue muy interesante. Sí, y desde este lugar, también desde la mirada del sociólogo, el poder dar como otro aspecto, ¿no? Porque nosotros apuntamos como a lo individual, digamos, y esa mirada sociológica como más integral también nos da como otra perspectiva. Así que sí, yo estuve de oyente allí, la verdad que los dos estuvieron fantásticos, y sí, es verdad, esto de tomar al ser humano desde que nace hasta que muere, es un mismo ser humano. Sí. Patricia, ¿nos recordás cuándo es la jornada, horarios, quiénes pueden ir?
Las jornadas, bueno, el próximo viernes 20 de octubre, de 16 a 19 horas, en el Instituto Geriátrico Rodríguez Ortega, el Instituto Geriátrico Municipal de Vicente López, Pelliza 2786. Así que está orientado especialmente a profesionales, pueden ir personas de la comunidad, pero apuntamos especialmente a instituciones geriátricas y de hecho hemos enviado cartas especialmente a instituciones geriátricas, cartas de invitación y a profesionales que se dedican a la atención de adultos mayores o que les interesa la temática para repensarlo, porque una de las cosas interesantes también es que no necesariamente el acercarse a la temática requiere tener que atender a adultos mayores, sino a veces el conocer nos permite, aunque trabajemos con otro grupo, saber dónde derivar o cómo integrar lo que le pasa a un abuelo, un tío, un padre con este niño, adolescente o adulto que tenemos enfrente. ¿La inscripción es gratuita? Es gratuita. ¿Y hay inscripción previa? No, se va directamente. Directamente, hay cupos limitados, así que es importante la asistencia, el horario, que empieza a las 16 horas, y los esperamos. Bueno, va a ser muy interesante. Sí, Después, claro. Bueno, este año ya no sé porque tenemos la agenda llena. Yo voy a estar en Tigre, mando el chivo también. Ah, sí, dale. No competimos. Bueno, porque yo decía no vas a poder ir a la jornada. No, yo voy a estar en Tigre el 20 porque cerramos este pequeño ciclo de 3 encuentros de introducción a la orientación vocacional en la sede de Tigre, donde en el primer encuentro el licenciado Pablo Torres estuvo dando el test de Barteg, en el segundo encuentro la licenciada Dora Bonanata de la comisión, también todos de la Comisión de Orientación Vocacional, estuvo hablando más desde este enfoque clínico, desde una perspectiva crítica, y bueno, yo voy a cerrar con trabajando, ayudando y aportando a través de el uso de la herramienta del inventario Holland. ¿Sí? Y ahí vamos a cerrar este encuentro. Así que ¿El horario? El horario va a ser de 5 a 8 en la sede descentralizada de Tigre. No me pregunte la dirección. No, ¿esto es solamente para colegas o puede ir gente? No, es para colegas, sí, para colegas matriculados y no matriculados. Ya se hizo la difusión, ya estuvieron participando entre unos 6 y 10 personas, fueron los primeros 2 encuentros, así que se armó un lindo grupo como de clima de estudio, ¿no? Bueno, la verdad que están a full los dos. Bueno, es que esperemos que terminen bien el día del psicólogo. Bueno, te agradezco. Bueno, hoy casi sos un invitado, Mariano. Yo les agradezco a ambos y bueno, y también este fin de semana es el Día de la Madre. Así que a todas las que somos madres y a tu esposa y a todas las madres, colegas, bueno, muy feliz día. Así es. Bueno, gracias. Gracias. Patricia. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.